y hasta que las personas no sean conscientes plenamente de que es un arma de guerra, mira cuántas veces lo repito, hasta que no sean conscientes no se van a dar cuenta de que están continuamente siendo manipuladas, ya sea que hablen de una pandemia, que hablen del calentamiento global provocado por el hombre o que hablen de un conflicto en Ucrania y Rusia. Da igual, porque vemos cómo utilizan mensajes emocionales, cómo excluyen el contexto geopolítico, geoeconómico. No les enseñan a analizar, lo único que quieren es que acepten la versión oficial, que la opinión, eso que llaman la opinión pública, pues no existe porque está manipulada. La opinión pública tiene que ser libre, consciente e informada. Tienes que estar informado para poder opinar. Pero bueno, ya sabes cómo funcionan los medios. Establecen unos arquetipos psicológicos, el arquetipo del tirano, en este caso le ha tocado a Putin, el arquetipo del héroe, que es el presidente Zelensky, que sale con unas imágenes estupendas. Además, no le cuesta mucho actuar, ya que es un actor profesional. No le cuesta nada. Los salvadores que están apoyando al héroe, ¿no? Que es la Unión Europea y Estados Unidos mandando armamento. Son unos arquetipos clásicos y con eso pues logran imágenes lacrimógenas que establecen. Mucho se habla del pensamiento único, pero yo también hablo desde hace años del sentimiento único. Lo que se busca es imponer un sentimiento único en la población para que no critiquen a sus gobernantes y lo apoyen en su lucha contra el nuevo tirano. La Guerra Mundial, el mundo queda dividido en dos zonas. La zona occidental, la zona del oeste, que es la zona capitalista, tienen una ideología, un nuevo orden para el mundo y es expansiva. Estados Unidos es expansivo, obviamente. Y tenemos al este la zona comunista. Y hay un muro en la mitad de Europa. Establecen un muro porque Rusia es Europa. Marcela, ahora que escuchamos estos días hay que apoyar a Ucrania porque Ucrania es Europa. Si Ucrania es Europa, ¿cómo podéis ser tan cínicos de silenciar que Rusia es Europa? Todo el siglo XIX es de guerras con Rusia, todo el siglo XVIII Rusia es Europa. Y después de la Segunda Guerra Mundial se establece el telón de acero. Un mundo dividido en un mundo bipolar, dividido en dos ideologías, en dos grandes grupos de poder. ¿Qué es lo que ocurre? Es cuando entra Estados Unidos en Europa. Y se hace con ella creando la Unión Europea como un muro de contención para frenar el posible expansionismo soviético. De hecho, en los estatutos de creación del Club Bilderberg precisamente se alude a este objetivo. Uno de los objetivos principales del Club Bilderberg es crear una nueva arquitectura internacional para frenar el expansionismo soviético. Y por eso Estados Unidos apoya la creación de la Unión Europea. La Unión Europea es un instrumento de poder de Estados Unidos para hacerse con todo el mercado de todo tipo económico y cultural de Europa. ¿Europa qué es hoy en día? Un protectorado, bueno, Europa, me refiero a la Unión Europea, porque insistimos en que Rusia es Europa. La Unión Europea es un protectorado de Estados Unidos. Es como un anexo de Estados Unidos. Efectivamente. Es un anexo y tanto ideológicamente como culturalmente como económicamente con quien mantiene sus vínculos es con Estados Unidos. Por eso la Unión Europea apoya la Agenda 2030. Estamos hablando, Gorbachov, en esas reuniones que mantiene con la Unión Europea y con la OTAN, lo que decíamos, ¿no? Yo quiero ser miembro de la OTAN, se pone sobre la mesa, pero siempre excluyen el tema. No vamos a hablar de otra cosa, vamos a hablar de la reunificación alemana. Acuérdate que el muro de Berlín pasa por Berlín, la zona de Estados Unidos y la zona de los soviéticos. Ese muro. La reunificación alemana es el punto importante en la agenda de la Unión Europea y Estados Unidos. Y le dicen, dice Gorbachov, vale, yo apoyo la reunificación alemana con una condición, que la OTAN no se expanda a las antiguas repúblicas soviéticas.
Que la OTAN se quede en Alemania. Y además dice, en Alemania Occidental. Que la OTAN no pase a Alemania Oriental. Eso hace 30 años de esto. Y esto que te estoy diciendo que muchos he leído, pero eso nunca se dijo, eso nunca, mira, pues se ha publicado, fijamente, es un artículo que se titula Una promesa rota, lo ha publicado una catedrática de Historia de la Universidad de California, la señora Mary Ellis Sarrott. ¿Y dónde lo ha publicado, Marcel? Vas a flipar. Lo ha publicado en la revista del Consejo de Relaciones Internacionales, La Élite, la revista de la élite de Estados Unidos, en la Foreign Affairs. O sea, que es como si fuese el órgano de Bilderberg, pero en Estados Unidos. La élite, la revista de la élite estadounidense ha publicado esto con el título Una promesa rota. Eso existió, esa promesa existió. Claro. Y desde hace 30 años se está incumpliendo esa promesa. Claro, porque claro. la OTAN no ha hecho más que expandirse, expandirse, expandirse. Resulta que el ogro o que el oso ruso pues ha tenido, tanto como lo ponen de impulsivo, de iracundo, parece que ha tenido mucha paciencia, 30 años de paciencia. Uh-huh. Sí, pero espérate porque hay otro hito interesante en las relaciones internacionales, en esa nueva arquitectura europea que surge tras la caída del muro de Berlín. Hemos estado antes hablando de los años 90, de las promesas que se le hacen a Gorbachov. Nos vamos ahora al año 97. En el año 97 se firma por el señor Javier Solana, el secretario general de la OTAN, y el ministro de Exteriores, en aquel momento el ministro de Exteriores ruso, que era el señor Primakov, firman el acta fundacional sobre las relaciones mutuas de cooperación y seguridad entre OTAN y Rusia. Por fin parece que hay algo de sentido común que empieza a decir la Unión Europea y empieza a aceptar que la OTAN no tiene sentido y que si la OTAN es un instrumento europeo, también de alguna manera tiene que integrar la seguridad y tiene que integrar las relaciones internacionales con Rusia. Esto que lo vendieron, ¿no? Puedes documentarte, la OTAN y Rusia llegan a un acuerdo que abre una nueva era para la seguridad europea y mundial. Esto que te lo vendieron y que llega a decir Bill Clinton, que era el presidente en aquel momento, estamos decididos a crear un futuro en el que la seguridad europea no sea un juego de compensaciones, donde si gana la OTAN, Rusia pierde, y donde la fortaleza de Rusia es la debilidad de la alianza. Estos son los planteamientos del pasado, o sea, que ellos mismos lo reconocen. Esto es obsoleto, esto era pasado. Y estamos en una nueva era. Juntos hemos de construir una Europa nueva en la que cada nación sea libre, libre y soberana, y donde todas las naciones libres se unan para fortalecer la paz y la estabilidad de todos. Esto duró poco porque precisamente fue en la etapa de Bill Clinton cuando comenzaron a integrarse en la OTAN aquellas nuevas repúblicas socialistas soviéticas, aquellas antiguas repúblicas socialistas soviéticas. Con lo cual, estamos ante una era de mentiras continuadas y de afrentas contra la seguridad nacional de Rusia. Antes, que esto no es una cuestión de sentimentalismo ni de emociones, es una cuestión de seguridad de fronteras nacionales. Y así es como deberían contarlo en televisión, pero como la televisión es un arma de guerra, no te van a contar la verdad porque además ahora, creo que he leído antes, 24.000 millones han ganado las empresas armamentísticas estadounidenses desde el inicio de la crisis ucraniana, que llevamos 4 o 5 días, ¿no? 24.000 millones de dólares. O sea, aparte del sentido que tiene que tener la OTAN, que obviamente debe ser, nunca se investiga la OTAN, ¿no? Pero imaginamos que como está formado por hombres, pues la cantidad de corrupción y el interés por el que sigan existiendo conflictos que tiene la OTAN. Eso por una parte, sus consejeros, sus generales, su pretensión de seguir existiendo y vivir muy bien, pues a costa del erario público, que fue uno de los motivos por el que le declaran la guerra a Trump, porque Trump dijo que iba a acabar con la OTAN. ¿Qué sentido tiene la OTAN?
Y la política internacional que empezó a desarrollar Trump, claro, la política internacional que empezó a desarrollar Trump no estaba basada en la industria bélica, sino en el comercio, porque él no pertenece a la industria bélica, él es un comerciante y es de lo que entiende. Y es yo creo que es la época, es el asunto por el que deberíamos regirnos, por el comercio, pero que realmente hubiese libre mercado. No un monopolio, que hubiese libre mercado, donde todos pudiésemos comprar y vender en todo el mundo, no solamente en las grandes que están acaparando todo el mercado y con la Agenda 2030 ya lo quieren absolutamente todo. Fíjate también lo que ocurrió con China y Estados Unidos. Trump entendió perfectamente la expansión internacional comercial que lleva China en su programa, ¿no? Y que, como hablamos, dos nuevas potencias que habían sido jóvenes potencias en estos 3 años, Rusia por su debilidad y China porque no ha pintado nunca en el tablero internacional, él había practicado el aislacionismo, ¿no? Y Trump, cuando ya está por fin a punto de firmar la tercera parte de un contrato comercial por el que iba a haber intercambio, o sea, Estados Unidos le iba a vender cereales a China y China le iba a vender tecnología. Y era un mercado ecuánime, yo te compro y tú me vendes, así todos nos desarrollamos y no hay que hacer ninguna guerra ni tenemos que tirarnos ninguna bomba. Qué casualidad. Claro. Estalla la pandemia, llega una pandemia. Llega una pandemia que desgasta políticamente a Trump y después pues le montan los que estudiamos inteligencia, los que estudiamos geopolítica, sabemos perfectamente que el asalto al Capitolio fue un golpe de Estado, vamos. Además que lo reconoce, es que encima lo reconocieron, presumieron de ello en la revista Time, un artículo que yo cito en mi libro, La Tercera Guerra Mundial ya está aquí, lo cuentan como hubo, lo llaman así, una conspiración para el bien, para salvar la democracia del tirano Donald Trump. Ya que vemos que las guerras son comerciales, pero que se pueden resolver sin llegar a las armas. Pero entonces, ¿qué sentido tendría la OTAN? ¿Qué razón de ser tendría la OTAN? ¿Qué razón de ser tendría la industria armamentística? Esta pandemia ha sido provocada por los mismos que han provocado la guerra, por los mismos que pronto van a comenzar con la narrativa del cambio climático, también para expulsar del mercado energético pues a todos aquellos medianos y pequeños y todos los rivales que a ellos les interesan, ¿no? Entonces, claro, es que Putin, no sé si te lo he comentado antes o off the record, o lo he comentado ahora ya en directo, es que Putin se había salido recientemente del Pacto por el Clima. Se había salido del Pacto por el Clima y a la última cumbre climática de la ONU anunció que no asistiría. Y le secundó Xi Jinping, el presidente chino. O sea, Rusia y China se han salido del pacto climático porque consideran que no hay ciencia, aparte de que consideran que no hay ciencia para demostrar que es el carbón y el petróleo los que están provocando el cambio en el clima, pues sería condenar a la ruina a sus países. Y ellos no quieren condenar a la ruina a sus países.